saludamos al doctor Pablo Santillán, asesor del asambleísta Fabricio Villamar. Doctor Santillán, muy buenos días. Una serie de testimonios se han venido publicando en diversos medios de comunicación sobre colaboradores de asambleístas que dan cuenta que una vieja costumbre que se la creía ya superada, que afectó en el pasado a diversos asambleístas, ha retornado o se ha mantenido en la asamblea. Los legisladores tienen un determinado cupo para asesores, para gente de apoyo, y se estaría abusando de los mismos, obligándoles a realizar pagos en favor de quienes les contratan, en este caso asambleístas. Coméntenos cómo va este tema y cómo se lo va a ventilar. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Saludos cordiales a sus amables oyentes. Mire, efectivamente ayer la Asamblea trató una resolución que propuso el CAL, el Consejo de la Administración Legislativa, y tal como usted lo señala, esta resolución, por declaraciones de la Presidenta, lo que busca es sanear casa adentro, dice, y busca salvaguardar el buen nombre y el prestigio de la Asamblea. Pero no ha dicho qué pasa con salvaguardar los derechos de los servidores legislativos que estarían siendo vulnerados en los mismos por esta práctica que viene no de esta administración, viene de varios años atrás, yo diría de unas 2 décadas atrás. Y me parece que fue una resolución muy tibia, que primero sale defendiendo la imagen de la institución y, como repito, no dice nada sobre los derechos vulnerados, y lo que hace es, al final, dice que va a garantizar la estabilidad laboral de quienes denuncien. La Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 23, literal K, si es que la memoria no me es infiel, brinda esa garantía a los servidores públicos que denuncien actos de corrupción. Pero eso es aplicable a los servidores públicos de carrera, los que tienen estabilidad laboral, los que tienen nombramiento, por los que, no denunciando un acto de esta naturaleza, no podrían ser removidos de su cargo. Pero el caso de la Asamblea es un tanto sui generis, porque quien conoce la dinámica de la Asamblea entiende que esa protección es inaplicable, porque no, a ver, le pongo un caso hipotético. Digamos que el asambleísta Villamar hace estas prácticas, y yo como su asesor, a mí me descuenta un porcentaje de mi sueldo, y yo lo denuncio a él. ¿Quién me va a obligar al asambleísta Villamar a que me tenga a su lado, después de haberle denunciado, lo que falta del tiempo para que se venza el contrato que se suscribe, que es de un periodo de enero a diciembre? Ni la Presidenta ni el CAL. Nadie le va a obligar a que trabaje con una persona porque son puestos de confianza. Pero evidentemente lo que nosotros hemos planteado con el asambleísta Villamar es que esto no se trata de una acusación de asambleísta contra asambleísta, una cacería de brujas, no. Lo que queremos es que se hagan los organismos competentes para ejercer control sobre las instituciones públicas, entiéndase Contraloría General del Estado, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero, hagan un seguimiento, una auditoría al movimiento de las cuentas que los servidores públicos de la Asamblea registramos en la institución y en la que se nos depositan nuestras remuneraciones. Doctor Santillán, muy buenos días. Mi inquietud quizás iba hacia allá. La asambleísta Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, ha pedido que no se incurra en generalizaciones que puedan afectar a todos los asambleístas, y también le pudimos escuchar a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien sugería que si existen casos de esta naturaleza y se cuentan con las pruebas, se proceda a poner las denuncias respectivas en la Fiscalía. ¿Cuáles son los procedimientos de las pruebas que puedan obtener ustedes? Conocemos también que la asambleísta Janine Cruz ha podido recibir o ha llegado a su despacho algunas denuncias de este tipo de hechos a través de correos electrónicos, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes van a seguir ante estas quizás advertencias de los asambleístas? Sí, las declaraciones de la presidenta y la asambleísta en parte tienen razón, pero es que el tema, mire, son metodologías que se las ingenian precisamente para no dejar prueba. O sea, tenemos los testimonios de que les entregan en efectivo, sea al asambleísta directamente o a personas de confianza del asambleísta,
o que cubren gastos personales de los asambleístas. Sobre eso no hay factura, no hay recibo. Y si es que habría una factura, está el nombre del funcionario. Y no estamos acusando a todos los asambleístas. Mire, el que nada debe, nada teme. Lo que se trata es de desterrar la práctica. Si yo soy un asambleísta que no descuento a mis colaboradores, ¿cuál es el problema? Que se haga una investigación a todo el movimiento. O sea, no puede ponerse la denuncia persona por persona. ¿Por qué? Porque, ¿qué tenemos nosotros como evidencias? Tenemos chats, la fotografía de los chats, donde se evidencia que les están reclamando si hicieron, por ejemplo, el pago de la renta del departamento donde vive aquí una asambleísta de provincia, por ejemplo. O tenemos testimonios que les han dado la lista de supermercado para que vayan a hacer las compras, pero sin darles el dinero. Doctor Santillán, estamos hablando también aquí, se está investigando las donaciones, entre comillas, aquellas cuotas que se obligaba a los integrantes de un partido político. Esta fue una práctica común, sí, además públicamente reconocida por el gobierno anterior. Todos los empleados públicos que se pertenecían al partido de gobierno estaban obligados a dar un porcentaje y se lo consideraba o se lo pintó así como una cosa normal. Sí, mire, los partidos políticos tienen esa costumbre, no solo el Movimiento País, otros partidos. Entendía que el movimiento antes de MPD y otros, que sus militantes que ocupaban cargos públicos hacían una contribución voluntaria o porcentual, pero no en los montos que hacen estas contribuciones. Además, ¿por qué recurren a estas contribuciones si el Estado, a través del fondo partidario que les entrega el Consejo Nacional Electoral, que son recursos públicos, les entrega un porcentaje de acuerdo a la cantidad de votos, a la representatividad que tienen? Entonces, ¿cuál es la necesidad de, además del fondo partidario que reciben los movimientos, tener que esquilmar los bolsillos de los colaboradores? Entonces, nosotros lo que hemos planteado es que no nos hagamos una denuncia entre los asambleístas, sino que sean los organismos de control que hagan las auditorías que correspondan a efecto de desterrar estas malas prácticas que perjudican a los trabajadores. Mire, no puede hacerse contrataciones bajo condicionamientos de que tienes que entregarme la mitad del sueldo, tienes que pagar tal o cual rubro. No, eso desdice del asambleísta y va en perjuicio de la eficiencia y del trabajo legislativo. En cuanto a la figura laboral, doctor Santillán, bajo esa condición, obviamente no están en las mejores condiciones para aportar ¿Cuál es la figura, doctor Santillán, de los trabajadores, de los asesores, de los legisladores? ¿Son vulnerables ellos en cuanto a la forma en que son contratados? ¿Son funcionarios con temporalidad, sin estabilidad? Exactamente, somos servidores con contratos ocasionales, sin ninguna vinculación laboral que nos ate a la asamblea. Se puede suspender el contrato unilateralmente por cualquiera de las partes. Es más, el día de ayer hemos conocido que en el despacho de un asambleísta han sido ya removidos tres funcionarios que entiendo hoy van a presentar la denuncia de que han sido removidos. Nosotros lo que tenemos son evidencias que nos conducen a esas malas prácticas y además que no sirven para presentar una denuncia, como dicen los asambleístas, vaya presente la fiscalía con las pruebas. Porque usted, si analiza el marco jurídico que nos rige, las pruebas, los videos, las fotos, los audios, en las que no han sido debidamente autorizadas por juez o fiscal correspondiente, no constituyen pruebas. ¿Podemos conocer, doctor Santillán, quiénes son los despedidos? ¿Podemos conocer quiénes son los despedidos? ¿Con qué legisladores trabajaban? Bueno, eso va a salir, los propios afectados van a hacer público su desvinculación del despacho de una asambleísta. ¿Por qué no dar a conocer los nombres? Simplemente se está hablando de una salida, no necesariamente acusándolos de que sea por esta situación. Por eso ellos van a dar las razones por qué les desvincularon, o sea, porque no puede desvincularle así porque sí, nomás. Váyase a su casa, debe haber razones. Ahora, en todo caso, esta práctica lo están haciendo legisladores, lo están haciendo partidos políticos. El diario público, El Telégrafo, es uno de los pocos medios que, aunque sin dar nombres, sí menciona
los partidos políticos que habrían incurrido en estas prácticas y habla de legisladores de Revolución Ciudadana, de Alianza País, del Partido Social Cristiano, de Madera de Guerrero y legisladores independientes. Mire, en los testimonios y estas evidencias que le digo que con las que contamos en nuestro despacho, efectivamente son unas evidencias multipartidistas, para ponerle de alguna manera. Pero nosotros la próxima semana vamos a insistir sobre la asambleísta Villamar, que ya va a estar en el país, en la propuesta que ha ingresado y que la presidenta ha hecho un compromiso de ponerla al debate, y vamos a presentar las evidencias para que la asamblea, abra las puertas a los organismos de control. Quien nada debe, nada teme. Entonces, si es que hay que esta sea una prioridad para autodepurar la Asamblea Nacional, pues que se lo haga. Y yo creo que esa es la mejor manera de recuperar el prestigio, de garantizar la institucionalidad, de velar por el buen nombre de los asambleístas que efectivamente cumplen a cabalidad sus obligaciones. Pero obviamente por uno no pueden pagar todos. Por lo tanto, hay que transparentar la gestión en estas denuncias que algunos colaboradores se han atrevido a denunciar, o al menos hacerlas más públicas. Es un secreto a voces, vox populi, como se dice. Sin embargo, doctor Santillán, todos lo comentan, pero nadie hace nada. Sin embargo, doctor Santillán, la resolución que se tomó... Están produciéndose con bastante, ¿cómo le puedo decir? Con muchas personas, y esas personas van perdiendo el miedo. Pero como le explicaba al principio, si alguien tiene una relación directa con el asambleísta, difícilmente va a poderle denunciar. Porque, ahora, doctor Santillán, la resolución que se tomó el día de ayer... ¿Por qué aguantan? No sé si me escucha, doctor Santillán. De extorsión. Porque esta contratación les permite tener la afiliación a la seguridad social y, por lo tanto, gozar de las prestaciones de la misma, sobre todo el tema de la prestación de salud. Mire, en este país que está en crisis, que lo que más hace falta es fuentes de trabajo, la gente cuida su trabajo, pero no puede ser que por esa necesidad haya esta extorsión, este chantaje a los servidores públicos. Sí, doctor Santillán, no sé si usted me escucha, doctor Santillán. Por ningún concepto, salvo para pensiones alimenticias, dice la ley. Entonces, sí, doctor Santillán, quería consultarle a un importante sector de ciudadanos. A ver si estamos correctamente con el retorno. Doctor Santillán, no sé si nos escucha, que estamos queriendo hacerle una pregunta. Dígame. Sí, doctor Santillán, quería consultarle a usted que esta resolución, en el contexto que usted manifiesta, tomada por la votación de 114 asambleístas el día de ayer, no cumple con las exigencias que ustedes están planteando en este contexto. ¿Qué medidas van a tomar ustedes frente a esta resolución que ya fue adoptada? Evidentemente, ningún asambleísta iba a votar en contra de la resolución que se planteó de ayer, que a mi modesta manera de entender es un falso espíritu de fuerza. Nosotros la próxima semana, con el asambleísta Villamar, vamos a insistir en que se debata el proyecto de resolución que él presentó ayer a la señora presidenta, y en el cual se establece que se solicite a la UAFE y a la Contraloría General del Estado realicen las auditorías pertinentes. Y además, algo muy importante que se me está pasando de lado, estamos planteando de que la propia Asamblea transparente a través de la Coordinación General de Talento Humano la cantidad de liquidaciones que están pendientes de pago de ex servidores que no pueden ser despachadas porque los asambleístas no les firman el visto bueno del informe que deben presentar para continuar ese trámite. Y no de esta administración, de administraciones anteriores. ¿Por qué no les pagan las liquidaciones, han dicho unos servidores? Porque no les están debiendo, entre comillas, unas cuotas de esos aportes que debían entregar de parte de sus remuneraciones en los respectivos despachos. Doctor Santillán, para cuantificar un poco los montos de los que estamos hablando, entendemos que la Asamblea Nacional trabaja con un presupuesto de unos 73 millones de dólares. Aspiraba a mucho más, ha presentado un plan incluso de crecimiento
de su presupuesto que llegaría en 2 o 3 años a los 100 millones de dólares anuales. Es mucho dinero. Buena parte de esto se destina a los gastos corrientes, al pago de los propios legisladores, al pago de colaboradores. Quienes trabajan en la Asamblea Nacional tienen un sueldo que es envidiable para el trabajador común ecuatoriano, pues está hablando de sueldos que superan los $3,000. Cuéntenos qué es lo que se esperaría con todo este proceso, esta eventual intervención de la Contraloría General del Estado para tratar de que esta situación no se siga dando, y además entendemos que la Asamblea también debe entrar en un régimen como lo ha hecho el resto de las funciones del Estado. Hay una reducción de ministerios, hay despidos masivos en el sector público. La Asamblea también tiene que poner lo suyo para solventar esta crisis. La austeridad, el ajuste del cinturón es para todos, efectivamente, así debe ser. Actualmente en los despachos de los asambleístas cuentan con un grupo de colaboradores de cuatro personas, 2 asesores y 2 asistentes. Y hay que, efectivamente, el asesor nivel 1 gana $3,100, el asesor nivel 2, $2,700 y los asistentes $1,200. De ahí se hacen los descuentos correspondientes del impuesto a la renta y el aporte a la seguridad social. Un poco más gana el nivel superior. Estoy hablando de la administración, secretaría general, secretarios relatores, coordinadores generales de la Asamblea. Pero el tema radica en que ¿qué se pretende con esto? Si estaríamos, como dice la Constitución, que este es un Estado de derechos y justicia, estos perjuicios a los trabajadores deberían ser resarcidos. El caso que presentó la asambleísta Yanine Cruz es de una funcionaria que se atrevió a presentar la denuncia ante el asambleísta al que había entregado $1,000 mensuales. Y luego llegaron a un acuerdo y recuperó $35,000. $35,000 de parte del legislador. Entonces, si los funcionarios perdieran el miedo y se logran a documentar su denuncia, podrían incluso llegar a recuperar esos recursos. Pero ¿cuál es nuestra aspiración? Que se acabe esta práctica, que al menos dejen de cobrar y que a partir del mes de septiembre, en su remuneración, el personal que trabaja en los despachos pueda disponer de su sueldo íntegro para satisfacer sus necesidades y cumplir sus aspiraciones que le permitan su remuneración. Ojalá, doctor Santillán, uno de los resultados de esto sea la divulgación de quiénes han sido los asambleístas que han venido cometiendo estas malas prácticas. Los funcionarios en la Asamblea Nacional tienen un reto ante el país. Con frecuencia son quienes dictaminan leyes que tienen que ver con la moral, con la ética, con la corrección de procedimientos en el país, y este mal ejemplo desde la Asamblea es realmente intolerable. Le felicitamos a usted, al legislador Villamar, por haber tomado esta iniciativa, y ojalá los resultados realmente sean efectivos y quede por lo menos claro para el público, para los electores, quiénes son los asambleístas que han venido cometiendo estas malas prácticas. Le agradezco, señor. Concuerdo totalmente con su posición, y lo que a mí me llama la atención es un tema muy importante. La Asamblea Nacional tiene comisiones especializadas permanentes que se encargan, de acuerdo a la materia, de tratar proyectos de ley y los asuntos inherentes a la materia. Usted sí sabe que en la Asamblea Nacional hay una comisión especializada permanente de defensa de los derechos laborales y la seguridad social. Pues no ha habido un solo asambleísta de esa comisión que haya dicho esta boca es mía. Eso creo que es la muestra más evidente de que algo pasa en la Asamblea. Como usted dice, el ejemplo hay que comenzar en casa. En la casa donde se hacen las leyes para que respeten todos los ecuatorianos, debemos dar ejemplo cumpliendo casa adentro. Muchas gracias al doctor Pablo Santillán. Él es asesor del asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta que ha puesto el dedo en la llaga en la Asamblea, pidiendo que sea la Contraloría la que intervenga para terminar con estas malas prácticas y ojalá denunciar
a quienes las han venido cometiendo.